Hoy día vamos a ver la segunda parte de estequiometría, ¿ya? La semana pasada nosotros vimos la primera parte de estequiometría que está relacionado con todo lo que tiene que ver con cantidades de sustancias que participan en una reacción química, ¿ya? Es por demás importante la estequiometría porque nos habla de cantidades y para efectos de la evaluación del día de hoy vamos a hacer algo similar a lo que hicimos nosotros la semana pasada, ¿ya? La semana pasada, si recuerdan, por 3 preguntas correctamente contestadas tenías el 100%, por 2 preguntas correctamente contestadas el 80% y por una pregunta el 60%. Entonces, ¿eso qué implica? Que debes poner atención a lo que vamos a hacer ahora para que puedas alcanzar el máximo puntaje posible, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera y necesito bastante de su participación, ¿ya? Si recordamos, la estequiometría va a estar relacionada con todo lo que son cantidades de sustancias que participan en una reacción química, ¿ya? Y cuando hablamos de cantidades de sustancias, eso está íntimamente relacionado con la ley de la conservación de la materia, ¿se acuerdan? ¿Qué decía la ley de la conservación de la materia? La materia no se crea ni se destruye, solo se... La materia no se crea ni se destruye, solo se... Transforma. Excelente, muy bien, Briana. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tú partes de 500 gramos al inicio del proceso, al final tú también debes recuperar 500 gramos. Eso quiere decir que si tus entradas corresponden a 500 gramos, tus salidas también corresponden a 500 gramos. Y si quieres algo que sea más cercano a la realidad, imagínate que tú tengas 500 gramos de ingredientes para preparar un queque, ¿ya? Si tú tienes 500 gramos de ingredientes para preparar un queque, te pregunto, ¿será posible que con esos 500 gramos tú puedas obtener 2 kilos, 3 kilos o 4 kilos de queque? ¿Es posible? Jan quiere intervenir. ¿Puede ser posible eso? No, ¿verdad? Porque si yo tengo 500 gramos de ingredientes, a lo más puedo obtener 500 gramos de mi producto final, que puede ser el queque, ¿cierto? O sea, no puedo pretender que si yo ingreso 500 gramos de ingredientes, puedo obtener más de 500 gramos. Lo máximo que puedo obtener van a ser esos 500 gramos convertidos en algo diferente. Entonces, la estequiometría me habla de eso. La estequiometría me habla de todos aquellos cálculos que debo hacer para poder trabajar, en este caso, en química, ¿ya? Vamos a ver 3 términos importantes. Uno que se llama reactivo limitante y reactivo en exceso, y otro que es la pureza del reactivo, ¿ya? ¿A qué se refiere el reactivo limitante o reactivo en exceso? El reactivo limitante es el que en principio se consume por completo en una reacción química. Y el reactivo en exceso, como su nombre lo dice, es el que termina sobrando, el que se encuentra en mucha mayor cantidad de lo que deberías utilizar en una reacción química. Por ejemplo, digamos que tú quieres hacer un queque, ¿ya? Y la receta del queque te dice que tú necesitas 1 kilo de harina por cada medio kilogramo de harina, de mantequilla, perdón, de azúcar, ¿ya? Entonces, tú necesitas 1 kilo de harina por cada medio kilogramo de azúcar. Te pregunto, si tú fuiste a la tienda y te venden 1 kilo de harina y 1 kilo de azúcar, te consulto, ¿cuál de los dos, la harina o el azúcar, te está limitando en el proceso? ¿Cuál de los dos, la harina o el azúcar? ¿Cuál de los dos te limita para preparar tu queque? ¿La harina o el azúcar? El azúcar. El azúcar. Ya. ¿Por qué te limita el azúcar? Porque tú dices, a ver, veamos si es cierto, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea del todo correcto, veamos si es cierto. ¿Por qué dices que me limita el azúcar? De azúcar yo tengo 1 kilogramo y de harina tengo 1 kilogramo. Entonces yo digo aquí lo siguiente, para este kilogramo de harina yo necesito medio kilogramo de azúcar. Pero pregunta, ¿cuánto de azúcar tengo? Para este kilo de harina necesito medio de azúcar. ¿Y cuánto de azúcar tengo? ¿Cuánto de azúcar tengo? 1 kilo, claro. De azúcar tienes 1 kilo. Por lo tanto, el azúcar
no es el que me está limitando. En realidad, el que te está limitando, ¿quién viene a ser? La harina. Profe, ¿por qué? Porque si yo tuviera más harina, podría hacer más queque. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Pongan un like si se entiende la idea. Chicos, si yo tuviera más harina, podría hacer más queque. Pero no tengo más harina. Solamente tengo 1 kilo de harina y para ese kilo de harina voy a utilizar medio kilo de azúcar. Entonces, ¿qué significa? Que el azúcar está en exceso. Yo de este kilo de azúcar solamente voy a utilizar medio kilogramo y el otro medio kilogramo no lo voy a utilizar. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién es el que te está limitando en la preparación del queque? ¿La harina o el azúcar? ¿Quién te limita? La harina, profesor. La harina, claro, obvio, la harina te está limitando, porque la harina la tienes en la cantidad exacta. Si tuvieras más harina, podrías preparar mayor cantidad de queque. Por eso se llama el reactivo limitante, el que te limita a hacer algo más, ¿ya? Y cuando tú trabajes, siempre en estequiometría, debes trabajar con el reactivo limitante, nunca con el reactivo en exceso. Bueno, entonces, recordando lo que vimos nosotros la semana pasada, ¿ya? Vamos a hacer una aplicación. Te dicen, se combinan 8 gramos de hidrógeno con 8 gramos de oxígeno para formar agua. Y te dicen, determine la masa del producto formado. Obviamente, con el hidrógeno y el oxígeno vas a formar agua. Y tú recuerda que dijimos, en estequiometría tú necesitas 3 pasos. ¿Cuáles eran los 3 pasos? Plantear la ecuación, balancear la ecuación y operar. Plantear, balancear y operar. Chicos, ¿cuál sería la ecuación planteada? El hidrógeno con el oxígeno me da agua. Te pregunto, ¿esta ecuación está balanceada, sí o no? Responde rapidito, ¿sí o no? No. No, no está balanceada. Perfecto. Muy bien, María Esther. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuántos oxígenos veo yo por acá? ¿Cuántos oxígenos ves? 2. 2, ¿no? Entonces, para que esté balanceado, ¿qué número colocas aquí adelante? Ayúdame. 2. Un 2, claro. Si yo coloco un 2 por acá, voy a tener 2 oxígenos. Pero al hacer esto, ¿cuántos hidrógenos aparecen? 4. 4. 4. Por lo tanto, ¿qué número debería colocar aquí adelante? 2. 2, ¿no? Y se entiende que este número, ¿cuánto vale? 1. 1. Muy bien, ten bastante cuidado. Entonces, siendo así, tú vas a decir, ah, mira, yo tengo 2 mol de hidrógeno, 1 mol de oxígeno y 2 mol de agua. Pero a ti lo que te interesa en realidad es trabajar con las masas. Entonces te pregunto, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? Eso lo hemos practicado muchísimo. ¿Cuánto vale la masa atómica del hidrógeno? 1. 1. ¿Y la del oxígeno? 16. 16. 16. Muy bien, perfecto. Entonces, si yo deseo la masa molecular del hidrógeno, diré, como esto es 1 por 2, 2. Y como son 2 moles, 2 por 2, esto es equivalente a decir 4 gramos. ¿Me dejo entender? Entonces, ahora tú resuelve. ¿Cuál es la masa molecular del oxígeno? ¿El oxígeno cuánto pesa? 16. Por 2, 32. 32. Entonces, el peso molecular es 32. Y como tengo una mol, su equivalente, ¿cuánto es? 32 gramos, ¿sí o no? Ahora, muchachos, para el agua, ¿cuál sería el peso molecular para el agua? Ayúdame. ¿Cuánto vale? El oxígeno pesa... 36. ¿Cuánto? No. Peso molecular, peso molecular. Perdón, 20. Caliente. 16 más 2 del hidrógeno, ¿me da cuánto? 18. Por lo tanto, el peso molecular del oxígeno, perdón, del agua, vale 18. Y como son 2 mol, 2 por 18, ¿cuánto me va a dar? Ayúdame. ¿Cuánto es 2 por 18? 26. 36, ¿ya? Entonces, tenemos acá 36 gramos. Entonces, con 4 gramos y 32 gramos, producimos 36 gramos. ¿Entiende la idea? Eso es algo que nosotros hicimos la semana pasada. Entonces, espero que lo esté recordando, ¿ya? Entonces, diremos, yo planteo la ecuación, balanceo la ecuación y diré que con 2 mol de hidrógeno y 1 mol de oxígeno puedo producir 2 moles de agua. O sea,
con 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, puedo producir 36 gramos de agua. Pero muchachos, el problema a mí me dice que yo tengo 8 gramos de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno. Y entonces te recontracreo. Quiero que identifiques cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Así a la mala, con toda la maldad del mundo. ¿Ah? Dime, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Ya, el limitante. El limitante es el hidrógeno. El limitante es el hidrógeno. Listo. Jan se mandó y Jan nos dice que el limitante es el hidrógeno. Vamos a ver si esto es cierto. Tenemos aquí lo siguiente. Mira, Jan nos ha dicho que el limitante es el hidrógeno. Veamos. Si yo tengo 4 gramos de hidrógeno, tú puedes partir de donde quieras, Jan. ¿Ah? De donde quieras tú puedes partir. Tú puedes partir del hidrógeno o del oxígeno. ¿Ya? Dices, por 4 gramos de hidrógeno, yo necesito 32 gramos de oxígeno. Ojo, por 4 gramos de hidrógeno, yo necesito 32 gramos de oxígeno. Ahora razonas y dices, si yo tengo 8 gramos de hidrógeno, o sea, el doble, ¿cuánto necesitaré de oxígeno? Por favor, respóndame. ¿Cuánto necesitarás de oxígeno? Si yo tengo 8 gramos, que es el doble, ¿cuánto voy a necesitar de oxígeno? De 4. 64 gramos. Perfecto. Es lo que vas a necesitar. Y te pregunto, ¿tú cuentas con esos 64 gramos? ¿Sí o no? ¿Tienes los 64 gramos? No. Tú solamente tienes 8 gramos de oxígeno. Por lo tanto, como tienes 8 gramos, ¿el oxígeno te está sobrando o te está faltando? Faltando. Te está faltando, ¿no? Y como te falta, Maffer, entonces, ¿qué va a ser? ¿El reactivo limitante o el reactivo en exceso? Limitante. Limitante, claro, va a ser el reactivo limitante. Entonces, muchachos, tú siempre vas a trabajar con el reactivo limitante, ¿ya? Entonces, ahora vas a decir, como ya identifiqué el reactivo limitante, que viene a ser el oxígeno, mira cómo vas a razonar. Dices, 32 gramos de oxígeno requieren 4 gramos de hidrógeno. 8 gramos de oxígeno, que viene a ser la cuarta parte, ¿cierto? Te pregunto, 8 es la cuarta parte de 32, ¿verdad? Consulta, ¿cuánto necesitarás de hidrógeno? Te recontracreo. ¿Cuánto necesitarás de hidrógeno? Vamos, lúcete. 32 gramos de oxígeno requiere 4 gramos de hidrógeno. 8 gramos, que es la cuarta parte, ¿cuánto necesitará de hidrógeno? Vamos, chicos. 8 igual. Vuelvo nuevamente. 1. Muy bien, María Fernanda. Claro. 4 gramos de hidrógeno. Mira, solamente concéntrate acá. 4 gramos de hidrógeno requiere 32 gramos de oxígeno. Pero si yo tengo mis 8 gramos de oxígeno, porque yo voy a trabajar únicamente con él, 8, ¿qué viene a ser de 32? La cuarta parte. Por lo tanto, ¿cuánto necesitaré de hidrógeno? También la cuarta parte. ¿Y cuánto es la cuarta parte de 4? 1. Por lo tanto, al final, tú vas a decir, para esto, ¿ya? Para esto yo voy a necesitar 1 gramo de hidrógeno, 8 gramos de oxígeno y voy a preparar también la cuarta parte, que sería 9 gramos de agua. Si tenía 8 y solo utilicé 1 gramo, me va a sobrar 7. O sea, este es el reactivo en exceso. Si tenía 8 y utilicé mis 8, ya no me va a sobrar nada. Este es el reactivo limitante, el que se acaba, el que se termina, el que ya no da para más. Y con esto tú vas a producir 9 gramos de agua. Entonces, esto que tú ves acá se llama un diagrama de bloques. Y este diagrama de bloques es muy utilizado en ingeniería industrial, chicos. Si alguno de ustedes quiere ser ingeniero industrial en un momento, te vas a acordar de mí. Sarachana me dijo que esto se utilizaba en ingeniería industrial y va a ser así, ¿ya? Miren, ¿cuántos son tus ingresos? 8 gramos de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno. Ahí está, 8 gramos de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno. 8 más 8, chicos. 8 más 8. 16. 16. O sea, ingresan 16 gramos de reactivos. Y estás recuperando al final, mira,
7 más 9. ¿Cuánto es 7 más 9, chicos? 16 también. 16 también, correcto. O sea, todo lo que ingresa es todo lo que sale. Si ingresan 16 gramos, ¿recuperas cuánto? También 16 gramos. Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se Transforma. transforma. Perfecto. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Ya? Ahora, con esto acabas de resolver un ejercicio que viene mucho, que es común en examen de admisión. Así que fíjate todo el logro que estás consiguiendo ahora. Pureza del reactivo, chicos. ¿Ya? Pureza del reactivo. A ver, los reactivos puros. Volvamos al ejemplo queque. ¿Ya? Volvamos al ejemplo queque. Ingredientes para producir un queque. Vamos, chicos, ahora sí. Ingredientes para producir un queque o para preparar un queque. Ayúdenme. Harina. Harina. Muy bien, Yesenia. Yesenia nos dijo harina. ¿Algo más que necesitemos? Azúcar. Azúcar. Muy bien. ¿Qué más? Leche. Levadura. Leche, levadura. Perfecto. ¿Algo más que se les olvide? Ya nos dijeron leche, levadura. Huevo, sal y vainilla. Huevo, sal y vainilla. Ah, mira, es que está viendo la imagen. Excelente. Muy bien. Perfecto, está bien. Yo me voy a quedar con un ingrediente que es muy común, ¿ya? El ingrediente huevo, ¿ya? El ingrediente huevo yo voy a decir que tiene 3 componentes. Clara, yema y cascarón, ¿ya? Clara, yema y cascarón. Pero de la clara, la yema y el cascarón, ¿a ti qué te sirve? Oye, de la clara, la yema y el cascarón, ¿a ti qué te sirve para el queque? La yema. La yema y la clara, ¿cierto? El cascarón tú no le metes al queque, ¿cierto? Por lo tanto, siendo así, yo diré, ¿el huevo será un ingrediente puro o será un ingrediente impuro? Plantéalo así, ¿puro o impuro? Impuro. ¿Cuál es la parte impura del ingrediente huevo? La cáscara, claro, el cascarón. Porque yo no voy a utilizar. O sea, si yo me voy al mercado y yo necesito 1 kilo de huevos, yo no le voy a decir, oye, véndeme 1 kilo de clara y yema. No, lo más probable es que te vendan 1 kilo de huevos que incluye el cascarón. Pero de eso a ti únicamente te interesa la clara y la yema. Por lo tanto, el cascarón vendría a ser la parte impura. Tú, solamente para el queque, ¿qué vas a utilizar? ¿La parte pura o la parte impura? Ayúdame. La parte pura. La parte pura, obviamente. Vas a utilizar únicamente la parte pura. Y eso también pasa en química. Cuando tú tienes que analizar cuánto es la cantidad de algo que vas a obtener, tú no vas a analizar el todo, sino tú vas a utilizar únicamente la parte pura. Si decidiste ser, por ejemplo, un ingeniero de minas y tienes que analizar cuánto es la pureza de un mineral de cobre, a ti no te interesa lo impuro, a ti te interesa cuánto realmente de cobre tiene ese mineral, porque eso te va a dar tu máximo rendimiento. Si tú vas a ser ingeniero de minas y te dicen, oye, quiero saber cuál es la pureza de plata en ese mineral, bueno, a ti no te interesa nada de la parte impura, a ti te interesa únicamente la parte pura, que viene a ser cuánto de plata como máximo puedes recuperar de ese mineral de plata, o cuánto de cobre como máximo puedes recuperar de ese mineral de cobre. Entonces, esas son las aplicaciones que tiene la parte cuantitativa de estequiometría. Entonces, te pregunto, y te dejo la pregunta ahí, mira, si de 1 kilogramo de huevos, o sea, de 1000 gramos de huevos, tú desechas 100 gramos de cascarón, te pregunto, ¿cuál sería la pureza del ingrediente? O sea, tú compraste 1000 gramos de huevos, y de esos 1000 gramos, 100 gramos es cascarón. ¿Cuánto sería la pureza de ese ingrediente, expresado en porcentaje? Excelente. La parte pura sería 900 gramos. ¿Y en porcentaje cuánto sería? 900 gramos de 1000 gramos, ¿cuánto viene a ser en porcentaje? Muy bien, claro, el 90%. La parte pura, muy bien, Maffer, te extraño, ¿por qué no abres tu micrófono? El 90%. Claro, el 90% viene a ser la parte pura, ¿ya? La parte pura. Y cuando tú tengas que reportar normalmente, ya eso hazte la idea, porque si muchos de ustedes quieren ser ingenieros,
cuando tengan que hacer sus reportes van a ser en porcentaje, porque ese porcentaje te va a dar una idea de cuál es el avance sin importarte la cantidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo, oye, más del 50% de los alumnos han superado o se encuentran bien en el curso. ¿Qué significa? Que más de la mitad se encuentra bien. No me importa qué cantidad de alumnos. Yo sé que más del 50% significa que más de la mitad de los alumnos del curso se encuentran bien. O te voy a decir, todos los alumnos lograron el 100% de rendimiento. Entonces significa que todos los alumnos, sin interesarme cuántos alumnos, se encuentran muy bien porque todos alcanzaron el 100%. Siempre que tengas que reportar en algún momento ese porcentaje, por eso es una de las cosas que más deben aprender en matemáticas, ¿ya? Entonces, siendo así, veamos unos ejercicios que nos van a ayudar a entender mucho mejor esta parte del tema, ¿ya? Entonces, sería, y decidió dejar de funcionar mi, acá, veamos, acá está. Aquí. Ajá, ahí está. Ya. Entonces, veamos chicos esto. ¿Ya? Me dice ahora aquí. Determine la masa de óxido de calcio que se puede obtener por la descomposición de 250 gramos de óxido de calcio, perdón, de carbonato de 250 gramos de piedra caliza al 80% de carbonato de calcio puro. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que tú tienes un total de piedra caliza, que son 250 gramos, y de estos 250 gramos, la parte pura únicamente te representa el 80%. Chicos, ¿cuánto es el 80% de 250 gramos? El 80% de 250 gramos. Tú ya lo sabes de ERM, ¿cierto? 200. Muy bien, excelente, claro, 200. Entonces, tú vas a decir para esta situación, si yo quiero el carbonato de calcio puro, que es la parte pura, el carbonato de calcio será el 80% de los 250 gramos, ¿no? Entonces significa que cerito, 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 y 8 por 25 me da 200 gramos. Esa viene a ser la parte pura. Entonces, con eso es lo que debo empezar yo a trabajar. Entonces diré, bueno, si es que es así, yo voy a trabajar con 200 gramos de carbonato de calcio. Ahora, planteo mi ecuación. Te hago la pregunta. El carbonato de calcio, ¿el calcio cuánto pesa? ¿Cuál es la masa atómica del calcio? Masa atómica del calcio, chicos. Acá está. ¿Cuánto pesa? 40. El carbono, ¿cuánto pesa el carbono? 12. 12. ¿Y el oxígeno cuánto pesa? 16. 16. Entonces, ¿cuánto pesa todo este monstruito que tú tienes aquí? El calcio pesa 40. 40 más 12 del carbono me da ¿cuánto? 40 más 12. 52. 52. Muy bien. ¿Y el oxígeno cuánto pesa? 16 por 3, 48. Y 48 más 52, ¿cuánto me da? 100. 100. Entonces, él pesa 100. El calcio pesa 40. 40 más 16. 56. 56. Entonces, tú vas a decir ahora, fíjate, para este señor, que es 100, yo voy a necesitar 56 gramos, porque acá hay una mol. Si yo tengo 200 gramos, para 200 gramos, ¿qué cantidad vas a necesitar? ¿O cuánto vas a obtener? Si 100 genera 56, 200, ¿cuánto debe generar? 112. 112, claro, va a generar 112 gramos de óxido de calcio. Si es el doble, requiere del doble. Profe, eso se hace con regla de 3 simple, ¿no? O sea, yo debo decir que M es igual a 200
por 56 dividido entre 100, ¿no? Y entonces opero matemáticamente y esto me da 112. Sí, sí, en realidad así es como se debe hacer. Pero un chico unidemia, un alumno unidemia va mucho más adelante. Porque hacer esto te roba un tiempo. Tú puedes trabajar con proporcionalidad. Tú vas a decir, si 100 me genera 56, 200, que es el doble, también te va a generar m, que es el doble. ¿Y cuánto es el doble de 56? 112. Con eso te evitas de hacer una operación matemática. Entonces, hasta acá ya tienes la masa del óxido de calcio que se ha generado. Esa es una pregunta clásica de preguntas de examen de admisión. Te dicen ahora, mira, determine la masa de hierro que se puede obtener de 1000 gramos de un mineral que contiene 70% de óxido férrico. O sea, yo quiero saber cuánto como máximo de hierro puedo obtener de 1000 gramos de un mineral que tiene 70% de óxido férrico. ¿Ya? Entonces te pregunto, ¿el 70% de 1000 cuánto es? Lúcete, el 70% de 1000. 700. 700 gramos, excelente, 700 gramos. Entonces, significa que de estos 1000 gramos, a ti no te interesan los 1000 gramos, a ti te interesa únicamente el 70%, que son 700 gramos. Entonces, yo parto de 700 gramos, que es la parte pura que tiene este mineral. Pero a mí no me piden eso. A mí me dicen, oye, si yo tengo este mineral, ¿cuánto de hierro como máximo puedo obtener? Ah, entonces, me voy a lo que me dice la estequiometría. La estequiometría me dice que primero necesito yo plantear mi ecuación. O sea, el óxido férrico, hierro 2 o 3, se descompone para generarme hierro, esto no va, más el oxígeno. ¿Ya? Chicos, ¿esta ecuación está balanceada o no está balanceada? No. No. Yo podría hacer lo siguiente, mira. Coloco un 2 por acá. ¿Y cuántos oxígenos aparecen? ¿2 por 3? 6. ¿Qué número coloco aquí adelante, chicos? Un 3. Un 3. Y ya tengo también 6 oxígenos. Ahora, fíjate, ¿cuántos átomos de hierro aparecen acá? 4. 4. ¿Qué número colocaría yo aquí adelante? Un 4. Un 4. Y con eso mi ecuación ya estaría balanceada. Pregunta, ¿cuál es la masa atómica del hierro? Masa atómica del 56. Oye, qué chévere, ¿cómo lo memorizaste? No, no lo memoricé, acá está, mira, acá dice que el hierro pesa 56. 56 por 2, ¿cuánto te da? Vamos, matemática. 56 por 2. 112. 112. El oxígeno pesa 16. 16 por 3. 48. 48. 112 más 48. ¿Cuánto es 112 más 48, chicos? 160. 160. Entonces, el peso fórmula de este señor es igual a 160. Te pregunto, el hierro, ¿cuánto pesa? 56. 56. Entonces, la masa atómica del hierro es igual a 56. 2 por 160 equivale a decir 320 gramos, ¿cierto? 4 por 56 significa ¿cuánto? 224 gramos. Entonces tú dirás, si yo tuviera 320 gramos de óxido férrico, recuperaría 224 gramos de hierro. Pero como yo tengo 700 gramos de óxido férrico, ¿cuál es la masa de hierro que puedo recuperar? ¿Cuál es esa masa M? No lo sé. Y eso es lo que queremos nosotros averiguar. Entonces, tú opera matemáticamente mientras yo voy borrando este desastre y dime cuánto saldría aquí como respuesta. 320 gramos me genera 224 gramos. Si yo tengo 700 gramos, ¿cuánto viene a ser M? ¿Cuánto sale M, chicos? ¿Cuánto te sale? Sale 490 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la masa de hierro que se generaría. Yo te voy a dejar estos dos ejercicios para que tú puedas curiosear y trabajarlos y ver cuánto te da como respuesta, ¿de acuerdo? Tiene la misma metódica del caso anterior.